Gracias por la grabación. Eh, entonces, datos abiertos, el futuro de la investigación, cómo gestionarlos efectivamente. Eh, bueno, entonces, aquí estoy viendo gente desde Quito. Ah, no, no desde Quito. Quiero cerciorarme. Ya. Ahora sí, está el chat abierto. Creo que ya pueden utilizarlo. Vamos 110 personas. Listo, empezamos. Guatemala, qué bien. Qué bueno que nos visiten, que estén aquí con nosotros desde Guatemala. Buenas tardes, Mariana. Qué bien, qué bien. Me encanta que esté en Costa Rica. Ya pronto estaré por allá, Yuri, en Costa Rica, El Salvador, México, Colombia, desde Sonora. Esta mañana también tenemos de Sonora, en Perú. José, qué bueno. Pues bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. La Guajira, Oaxaca, Francisco, qué dicha, qué dicha. Ecuador, ¿de dónde Ecuador? Díganos, ¿cuál es la provincia en la que están? ¿Ves? Desde Veracruz, qué rico, Santa Marta, Esmeraldas. Eh, bueno, muy bien. ¡Wow! Desde el sur de Chile, Lady, qué bueno, Medellín, desde México. Desde Ica, en Perú, muy bien. Bueno, pues nada, demos inicio a esto. Ya vimos unos desde Chihuahua. Vamos a iniciar entonces. ¿Cuál es el objetivo de la charla que tenemos el día de hoy? Déjenme ver si puedo prender mi video, porque hasta ese momento no podía y ahora sí ya puedo. Muy bien. Eh, la troncal Ecuador, listo. Recuerden las preguntas en la sección de preguntas y respuestas para que las pueda ver. Nos fuimos. Entonces, hoy vamos a explorar el papel transformador de los datos abiertos en el panorama actual de la investigación científica, ¿vale? La idea es que ustedes el día de hoy tengan una comprensión integral de los datos abiertos, cuál es la relevancia de los datos abiertos, cómo se navegan a través de su ciclo de vida, qué es el ciclo de vida de los datos, desde la recolección hasta el almacenamiento y la publicación, por supuesto. Vamos también a dar una visión detallada de la gestión de datos de investigación, cómo pueden optimizar los procesos de investigación y pues cómo facilitan también la colaboración efectiva y pues vamos a tratar de que esos conceptos queden lo más claros posibles. La agenda de hoy, vamos a hacer una introducción a los datos abiertos, el futuro de la investigación con los datos abiertos, el ciclo de vida de los datos de investigación, las herramientas de gestión de datos de investigación, cómo hacer esa gestión y un slide de conclusiones y perspectivas futuras. Por favor, pregunten, que eso me hace saber que estamos vivos y me parece muy bien. Carlos, los certificados llegan al sitio donde se registraron, con la dirección a la que se registraron. Bueno, eh, ¿cuál es la definición y los conceptos de datos abiertos? Se refieren a datos digitales que están disponibles de forma libre sin restricciones para todo el mundo. Tienen algunas características. ¿Cuáles son esas características? Que están disponibles y tenemos acceso a ellos para todo el mundo de forma libre sin necesidad de registro. Generalmente se pueden descargar desde Internet. La idea es que los podamos reutilizar y redistribuir, por eso se llaman datos abiertos. ¿Para qué? Pues para propósitos de incluso comerciales, que se puedan utilizar esos datos incluso para propósitos comerciales, porque usted pueda generar un emprendimiento a partir de esos datos sin restricciones de derechos patrimoniales de autor, de patentes o cualquier otro mecanismo de restricción de licencia. Eh,
La idea es que sean de participación universal, es decir, que todo el mundo pueda utilizar esos datos, redistribuirlos sin discriminación de ningún tipo y de a cualquier grupo de personas. Y que los formatos de los datos estén disponibles de forma conveniente, que estén en un formato abierto, como por ejemplo los archivos .csv, JSON, XML, que pues los pueden abrir en cualquier programa, no necesita tener un software específico para poder abrir estos tipos de datos. Por ejemplo, PDF es un tipo de formato abierto que nació como privativo, pero después se volvió un formato abierto. Em, y una cosa son los datos abiertos y es la importancia de los datos abiertos para la investigación. Entonces, hay datos abiertos y hay datos abiertos de investigación. Datos abiertos, por ejemplo, los datos abiertos del gobierno, en donde estaban, por ejemplo, eh, los datos de votaciones, de elecciones por territorio. Esos son datos abiertos. O son datos abiertos la contratación pública de los países. Esos son datos abiertos. O los datos climáticos o los datos geológicos. Esos son datos abiertos. O son datos abiertos normales del gobierno. Pero tenemos datos abiertos de investigación. Entonces, los datos de investigación son cualquier tipo de datos que estén generados, que se hayan sido generados en procesos de investigación. Eh, y eso nos da una lista grandísima de tipos de datos. Por ejemplo, ahí están mapas, fotografía, video, imágenes diagnósticas, bases de datos, flujos de trabajo, software, tablas de datos analizadas, encuestas, eh, ¿qué más? ¿Qué no he dicho? Entrevistas, cualquier conjunto de datos que se haya generado a partir de procesos de investigación se consideran datos abiertos y son de gran importancia y nos dan varios beneficios para la investigación porque fomentan la reproducibilidad y la verificación de estudios. Es decir, es uno de los objetivos de la ciencia abierta que la ciencia sea reproducible, de la ciencia en general, no de la ciencia abierta. Debe ser reproducible. Usted, su proyecto de investigación debe estar construido de una forma tal que el que lea la metodología y sepa cómo obtuvo los datos, pues puede reproducir ese mismo proyecto de investigación. Eso permite aumentar la confianza en los hallazgos científicos. Reducen los esfuerzos duplicados de recopilación de datos. Por ejemplo, si usted necesita eh, hacer una nueva metodología, pues lo que usualmente ocurre es que le toca esperar a tener los datos para ver cómo los va a analizar y de pronto le toca volver a tomar los datos porque su metodología, cuando la está construyendo, le dice, ah, no, aquí le toca hacer algo. Pues bueno, con los datos abiertos usted puede utilizar datos similares a los que usted va a analizar o que va a obtener y con ellos poder construir, por ejemplo, esas metodologías. Entonces, reducen los esfuerzos de recopilación de datos o de pronto usted con esos datos abiertos puede hacer su trabajo de investigación, complementar con otro conjunto, pero no se hacen esfuerzos repetidos. Permiten que se generen nuevas investigaciones porque permiten de alguna forma que usted pueda, analizando esos datos abiertos, generar hipótesis que no era posible antes de que existieran. Por supuesto, eso significa que también promueve las colaboraciones entre investigadores de diferentes lugares, porque usted encuentra un conjunto de datos y poder saber quién lo hizo, pues usted se puede comunicar con esa persona, decirle que está trabajando en algo similar, encontrar puntos de acuerdo y promover esa colaboración. Aceleran el avance científico, pues básicamente porque al tener la disponibilidad de los datos, todo es mucho más rápido. Ahora les voy a contar eso en algunos de los ejemplos que traje. Vamos a poder maximizar el entorno de la inversión pública. Muchos de los financiadores eh, son entes públicos, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia, CONACYT en México, eh, CAPES en Brasil y así cada uno, Senacits. Tenemos diferentes órganos nacionales de financiamiento que
eh, eh, pueden ver cómo ese dinero que se ha invertido en investigación tiene un retorno al encontrar esos datos disponibles para que todo el mundo los utilice. Y pues por supuesto nos van a generar oportunidades para la innovación, porque vamos a tener información suficiente para poder generar nuevas propuestas. Eh, los datos abiertos, pregunta Cristian, tal vez se incluyen documentos o datos con derechos de autor. Cualquier cosa que usted haga en la vida, Cristian, cualquier cosa que usted haga, dato o no dato, fotografía, un rayón en un papel, todo está sujeto a derechos de autor. En el momento que usted genera usted plasma físicamente algo que tenga en su cabeza, eso inmediatamente le genera derechos de autor. Entonces, por supuesto, los datos van a generar derecho de autor, van a generar paternidad. Ahorita vamos a ver eso más en detalle. Y Ana María nos pregunta que el acceso abierto tenía entendido que hacía referencia a la accesibilidad de libre acceso, pero igual aplica a la Creative Commons que el autor disponga. ¿Es correcto? El acceso abierto es el tipo de acceso y usted puede hacer puede generar hay diferentes formas de generar el acceso abierto. Y Creative Commons es un tipo de licencias que permiten construir acceso abierto a los datos sobre todo, para el sistema de copyright anglosajón. En los países anglosajones utilizan un sistema de protección de derechos de autor que se llama copyright. Y en nuestros países, en Latinoamérica y en el resto del mundo, los que no somos del Commonwealth, que no somos de los países anglosajones del Commonwealth, utilizamos el derecho de autor, que es diferente eh, en algunos aspectos, pero básicamente lo que se trata es de proteger la obra, sí. Bueno, continuemos. Entonces, ya hablamos de esto. Sigamos. Mm, Este es un ejemplito de datos abiertos. Como no les veo las caras, no sé qué tan viejitos son, pero si ya tienen canas en la cabeza como yo, pues seguramente van a recordar cómo fue el proceso del genoma humano, que arrancó como en los 80, 20 años tratando de secuenciar el genoma humano y no se acababa y no se acababa y no se acababa. Ya la gente no sabía si iba a ocurrir o no iba a ocurrir. Finalmente, el 26 de junio del año 2000 se tomó esa fotografía que ven ustedes ahí. Los tres personajes que están ahí son Craig Venter, Bill Clinton, que era presidente de los Estados Unidos en ese momento, y Francis Collins, que era el director de la iniciativa de genoma humano pública. Él era la iniciativa pública y este de acá, el de la iniciativa privada. El proyecto de genoma humano pudo lanzarse, pudo decirse que ya se tenía el primer borrador, que fue la foto que se tomó en este momento, que está aquí plasmada, porque había datos abiertos para poder hacerlo. Lo terminó de rematar la iniciativa privada, pero se dio porque había una iniciativa pública previa que había logrado colectar una gran cantidad de datos. Si quieren saberse todo el chisme, toda la historia, les recomiendo este libro, Cracking the Genome. Ahí van a poder entender cómo ocurrió todo eso. Es una historia bien interesante. Otro ejemplo es el descubrimiento del bosón de Higgs. Para aquellos que no saben qué es el bosón de Higgs, es lo que algunos llamaban la partícula de Dios. El señor Higgs planteó la existencia de esa partícula en los 60, en el 65, 64, si mal no estoy, y no se logró demostrar la existencia de esa partícula sino hasta el 2012. Tuvo que haberse construido primero el colisionador de hadrones en el CERN, en el Instituto CERN, pues lo que hoy es el CERN, y este descubrimiento del bosón de Higgs ocurre porque se aceleran partículas subatómicas en el colisionador. Se llama colisionador porque una va para un lado y otra va para el otro, corriendo a toda velocidad, a la velocidad de la luz, y después hacen que se estrellen. Y cuando se estrellan, pasan estas cosas que ustedes ven en la imagen, y eso genera enormes cantidades de datos que están depositados de forma pública en este repositorio y con el análisis lo hacen miles de personas, miles de personas. Por eso ustedes van a ver los artículos de partículas de altas energías con miles de autores, con 1.500 coautores, porque se necesita de todo ese poder de análisis
para poder entender qué es lo que ha ocurrido allí por la gran cantidad de datos. Entonces, este es otro ejemplo exitoso del uso de datos abiertos. Y el tercero que les traigo hoy, dentro de muchos que podríamos citar, pues el desarrollo de las vacunas de COVID. Muchos de los detractores de las vacunas decían que no era posible que una vacuna confiable se hubiera generado en tan poquito tiempo, en cuestión de meses, cuando una vacuna normal se tarda años y que ellos no se iban a poner eso porque se había demorado muy poquito. Pues la razón por la cual la vacuna se demoró tan poco en aparecer es porque se hizo un acuerdo entre toda la comunidad científica, todo el ecosistema científico, para no solamente liberar los datos que se obtenían de los laboratorios, de todos los laboratorios que estaban haciendo investigación. Por ejemplo, con esos datos se construyeron estas imágenes, de estas representaciones tridimensionales de todas las proteínas del virus. Aquí está el virus del COVID, el SARS-CoV-2, está el genoma, que fue lo primero que se compartió, y a partir de eso se construyeron las proteínas, y dentro de esas proteínas estaba esta amiguita que es la Spike. Y sobre la Spike fue que se diseñaron las vacunas. Entonces, gracias a poder compartir, a tener esos datos compartidos, libres para todo el mundo, se pudo avanzar de esa forma tan rápida para poder obtener una serie de vacunas, porque no fueron una sola, fueron varias vacunas, varias soluciones a partir del análisis de esos datos abiertos. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A cómo se están cambiando, cómo está cambiando el panorama de la investigación. Entonces, pues primero es que se promueve, los datos abiertos van a promueven la reproducibilidad de los datos, la reproducibilidad de la investigación, ¿cierto? Porque se comparten los datos crudos y otros investigadores pueden utilizarlos y reciclarlos. Se acelera el proceso investigativo, evitan tener que recopilar desde cero conjuntos de datos y nos permite enfocarnos en análisis e interpretación. Ayudan a fomentar o fomentan nuevas colaboraciones, más bien, porque investigadores de diferentes disciplinas pueden encontrar esos datos y hacer trabajos enfocados desde otros modos de análisis o desde otras disciplinas. Eso es muy interesante para reanalizar los datos y obtener mayores resultados a partir de los mismos. Se generan descubrimientos inesperados porque pues uno analiza esos datos que no sabía y pueden aparecer nuevos hallazgos que los productores no habían anticipado. Por ejemplo, los datos de metagenómica son una gran cantidad de datos y usualmente los investigadores están tratando de resolver una sola pregunta allí, pero los datos dan para resolver muchísimas preguntas. Entonces, pues por eso funciona bastante bien. Por supuesto, democratizan la investigación. Cada vez más personas van a poder acceder a esos datos. Incluso la ciencia ciudadana se puede basar en esos datos. Van a impulsarla o impulsan la interdisciplinariedad, como ya lo habíamos visto. Promueven la participación ciudadana, como ya lo había dicho, y maximizan el retorno de inversión de los entes públicos que facilitan ese financiamiento. Bueno, y los datos se han convertido en una prioridad. ¿Para quiénes? Primero, para los financiadores. Entonces, los financiadores están generando políticas en los cuales, si usted ha sido financiado por fondos públicos, se considera que los resultados de esa investigación deben ser públicos también. Eso ya está bien difundido en el mundo. El NIH, por ejemplo, el Instituto Nacional o los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, generaron una directriz en la cual, si usted ha sido financiado o su investigación ha sido financiada de alguna forma por estos dineros, pues usted tiene que poner los datos en un repositorio público y ya hay políticas al respecto, ahí ustedes ven otras entidades. Los editores, las editoriales grandes, incluida el Sevier, tienen una política de intercambio de datos de investigación. Los programas gubernamentales estratégicos, pues también generan políticas para que esos datos queden disponibles para toda la comunidad. Y eso se ve básicamente porque van apareciendo políticas públicas de financiamiento en la cual se solicita que los datos queden disponibles.
Entonces, si vemos que en 2003 eran las que teníamos, pues que sabíamos, eran muy pocas para lo que sabemos hoy del 2021. Sin embargo, esto sigue avanzando en los países, pero el Wellcome Trust en el 2017 generó ese hito, los Institutos Nacionales de Salud en el 2020 y la Agencia Alemana de Investigación en el 2021. Y ustedes van a ver que cada vez van apareciendo más estamentos que hacen esa solicitud. Los editores, RDM quiere decir Research Data Management, es decir, gestión de datos de investigación. Los editores van incrementando también los mandatos sobre la gestión de datos de investigación, porque las revistas cada vez más van incluyendo datos de investigación o van permitiendo que usted incluya los datos de investigación aparte del manuscrito que usted entrega para que sea evaluado y después publicado en una revista científica. Entonces, esto significa que cada vez más va a ocurrir que usted le van a evaluar el manuscrito y además de eso le van a evaluar los datos de investigación. Y eso es interesante por todo lo que hemos hablado anteriormente. Los gobiernos hacen de los datos una prioridad y ustedes ven cómo ya países tienen políticas de datos abiertos, algunas unidas a políticas de ciencia abierta, otras a datos abiertos como tal, y tienen aquí algunos ejemplos de varios continentes en donde Colombia ya también está construyendo su política de datos abiertos dentro del marco de la política de ciencia abierta del país, liderado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Entonces, esto ya es una tendencia, pero además de eso, las instituciones, su universidad seguramente va a intensificar, si no está intensificando ya sus esfuerzos en la gestión de datos de investigación. ¿Y esto en qué se refleja? Por ejemplo, en la contratación de administradores de datos, en capacitación para los bibliotecarios en, eh, en gestión de datos de investigación, en la construcción o solicitud de planes de gestión de datos. Esto es muy importante. En repositorios de datos de investigación, no solo repositorios de datos, sino de datos de investigación, que son diferentes porque tienen unas características de metadatos distintas. En la solicitud de informes, para poder dar un cumplimiento y evaluar los proyectos, pues se pide información sobre los datos y sobre dónde van a quedar esos datos expuestos. Esto es altamente estratégico para las instituciones porque hace que la institución tenga una presencia de otro tipo en el mundo digital y por supuesto en el mundo de la investigación. Ahora, el asunto es dónde están los datos de investigación de las instituciones, ¿no? Esos dónde se encuentran. Es una pregunta complicada que parecería que está fácil porque uno diría, no, pues en los computadores de los investigadores, pues no hay tal, no es tan así. Tengo aquí una pregunta de Cristian que dice, ha indicado que quienes financian las investigaciones del mundo deben publicar esos datos. No. Lo que dije fue, Cristian, que los entes financiadores les solicitan a los investigadores, sobre todo los entes financiadores públicos, le solicitan a los investigadores que los resultados de la investigación que fue financiada con esos dineros públicos sean puestos de forma pública. Hay muchas excepciones y hay muchas restricciones sobre el tema, Cristian. Ahora vamos a ver algunas de ellas. Voy a dejar esa pregunta ahí porque si no después se me olvida hacer énfasis en ello. Entonces, el futuro de la investigación con datos abiertos. El papel fundamental de la promoción, en la promoción y en la innovación y en la colaboración científica. Entonces, ¿qué permite? Permite combinar y analizar conjuntos de datos de forma novedosa. ¿Para qué? Para impulsar soluciones innovadoras y descubrimientos antes imposibles. Reduce las barreras de la experimentación. Conecta investigadores con conjuntos de datos que antes estaban aislados o eran inaccesibles. Esto permite que usted amplíe sus capacidades y sus conocimientos para hacer innovación. Favorece la interdisciplinaridad y la colaboración. Si usted, o sea, 2 ojos, 4 ojos ven mejor que 2, pues miles de ojos ven mejor que 4.
Y eso es lo que ocurre cuando muchas personas trabajan sobre la misma base de datos. Se van a poder extraer muchísima información a partir de esos datos que queden abiertos. La apertura y la transparencia dan confianza entre los investigadores y las instituciones y eso, la confianza, hace que haya mayor cooperación. También nos permite validar los resultados de estudios y eso se hace pues muy rápidamente si los datos están expuestos. Y eso acelera la investigación y consolida nuevos descubrimientos. Y para las instituciones como universidades, pues traer personas que uno sabe que tienen datos expuestos o que o que sirven para lo que la universidad quisiera, generar nuevos descubrimientos, establecer colaboraciones con otros centros de investigación, por ejemplo. Eh, Juan Diego, una publicación de unos datos en una base de datos se puede considerar como un aporte científico al nivel de un artículo científico. No, Juan Diego. Un artículo científico tiene un alcance diferente a un conjunto de datos. Hay revistas de datos en donde los datos en sí mismos se publican, pero un artículo científico tiene un objetivo diferente al de un conjunto de datos. Un conjunto de datos es una encuesta. Una encuesta no tiene eh, mayor valor que el dato, mientras un artículo que analiza la encuesta, la pone en un contexto, genera hipótesis nuevas, pues tiene otro alcance diferente. Entonces, no es lo mismo. Ana María dice que las revistas con APC, que muchas revistas con APC no son OA de acceso abierto. No, Ana María, está equivocada. Todas las revistas que tienen costo de procesamiento por artículo son de acceso abierto y de la ruta dorada, se llama eso, Cold Open Access. Todas las revistas a las cuales usted eh, paga una PC son Open Access, de la ruta dorada. Ahí tenía usted un malentendido, espero haberlo aclarado. Bueno, continuemos. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros en el Sevier que esto es así, que esto crece? ¿Cómo nos inventamos esos datos? ¿De dónde los sacamos? Pues bueno, esto se hace a través de una herramienta que tiene el Sevier que se llama Data Monitor. Y con Data Monitor lo que hace es colectar datos de todas partes del mundo, de diferentes repositorios. Y con eso podemos además saber cuáles están asociados a publicaciones científicas. De esta forma, podemos saber que esto ha ido creciendo en el tiempo, sobre todo en los últimos años, en los años más recientes, ha ido aumentando en una pendiente de crecimiento bastante interesante, que nos indica que esa es una tendencia futura sobre los datos abiertos, es decir, cada vez más estamos dejando los datos abiertos. Ahora quiero hablarles sobre el ciclo de vida de los datos de investigación. Esto es muy importante porque los datos en sí mismos tienen que tener un plan de gestión y ese plan de gestión se basa en el ciclo de vida de los datos. Mm, Entonces, lo que vemos aquí en este verde más oscurito es un proyecto tradicional. Entonces, yo genero mi proyecto, hago mi plan de trabajo, colecto los datos de investigación, esos datos tengo que hacerles calidad de datos. Esto se rayó todo feo. Vamos a ver si le puedo quitar esa raya horrible que tiene. Eraser. Entonces genera eh, unos datos que deben ser de calidad. Eso se analiza. Después de mirar la calidad de los datos, se analizan los datos usualmente y usted tiene que, después de tener los datos, tiene que describirlos. Esa descripción de los datos se hace a través de unos datos, otros datos. Son los datos de los datos, que se llaman los metadatos. Entonces, los metadatos me describen esos datos que yo tomé. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, les voy a decir un metadato. ¿Cuándo tomé, cuál fue la fecha en la que tomé esos datos? Eso fue el 15 de junio del 2020. Eso es un metadato que describe los datos. ¿En dónde los tomé? ¿Cuál fue la región geográfica? ¿Cuál es el topónimo geográfico? ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Qué calor estaba haciendo? ¿Qué frío estaba haciendo? ¿Quién los tomó?
de qué institución era. Hay una serie de metadatos dependiendo del protocolo que se utilice que describen esos conjuntos de datos. Eso es importante para poder describirlos. Después, entonces, que están descritos, sí se ponen a preservar en un repositorio de datos de investigación para compartirlos. Hasta ahí el ciclo de vida de datos de investigación normal. Pero si yo voy a reutilizar datos, entonces yo tengo que encontrar esos datos, buscarlos y encontrarlos si son datos abiertos, integrarlos a mi proceso de análisis, a mi proceso de investigación, analizarlos ya en conjunto o separados, y con eso, digamos, tengo ese ciclo de vida de los datos de investigación. Ahora bien, con respecto a los metadatos, eh, en la parte de publicación y preservación, pues yo puedo tener un repositorio personal, por ejemplo, Dropbox o Google Drive. Yo puedo tener un repositorio institucional de datos, por ejemplo, un Dataverse. Yo puedo, o Digital Commons Data. Yo puedo tener un repositorio temático, o mis datos pueden estar en un repositorio temático más bien, como por ejemplo el Protein Data Bank, que solamente recibe datos de proteínas tridimensionales, o el GenBank, que solamente recibe secuencias genéticas, o por ejemplo el GBIF, que recibe solamente datos de biodiversidad, y así. Hay diferentes repositorios que son temáticos, pero hay otros que son generalistas, en donde yo puedo poner lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, Mendeley Data es un repositorio generalista, Zenodo es un repositorio generalista, y hay otros más que ya les voy a contar. Y eso, entonces usted lo pone ahí en ese repositorio. Usted puede decidir si lo quiere abierto o no. Sus datos pueden ser abiertos o no. Y aquí voy a darle respuesta a Miguel. ¿No? ¿Era Miguel? No, era Cristian. Cristian. Entonces, si por ejemplo usted sabe que ese conjunto de datos va a dar pie o está pensando en que vaya a dar pie a una patente, esos datos deben quedar cerrados por el momento. Después usted puede cambiarles o cerrados pero no públicos, o abiertos pero no públicos, y los pone en un embargo. Y el embargo lo quita cuando se dé la solución de si su patente se publicó o no se publicó, porque si hay arte previo, la patente no se le da. Entonces, si son datos que hacen parte, por ejemplo, de una patente, pues no. Y si van a ser datos de un emprendimiento, pues lo mejor es que no los deje abiertos, porque si ese es el negocio, esa es la salsa secreta de su negocio, pues es mejor que no los deje abiertos. Entonces, usted puede hacer lo que quiera con sus datos, pero como esta exposición es de datos abiertos, pues entonces vamos a contemplar solamente los datos abiertos, no los datos cerrados. Y esos datos eh, se les genera un identificador. DOI quiere decir Digital Object Identificator. Eh, Espero haber respondido a la pregunta de Cristian, coronel. Entonces, eso se le genera un identificador único, persistente. Eso quiere decir que esos datos quedan como con una cédula, para los países que tienen cédula de ciudadanía. No todos los países tienen eso, pero es un identificador único, como el número del pasaporte, digamos. Y ese número permite que usted busque ese dato, ese conjunto de datos en Internet, y si está ligado a bueno, eso es un conjunto de datos. Como les mencionaba, puede haber un artículo que sean solo los datos. Hay revistas solamente que publican datos, no publican, ese es su objeto de publicación, conjuntos de datos. Pero también pueden estar asociados a un artículo. Entonces el artículo va a tener también un identificador persistente, un DOI. Y usted lo que hace es hermanar, como si fuera un matrimonio, el DOI del uno con el DOI del otro, y con eso usted sabe que ellos van a ser parejita por toda la eternidad. Entonces, básicamente las fases son creación y recolección de datos, procesamiento y análisis de esos datos, hacer que los datos puedan ser reproducibles y que se validen, y el almacenamiento y la publicación de esos datos. Entonces, allí tenemos esa posibilidad. Y este es el ciclo de vida de los datos de investigación. Miguel dice, un candidato a la presidencia de Argentina dice que si es presidente del Estado no apoyará la investigación. Es decir, los datos oficiales estarán ausentes. Uy, no. No me meto en cosas de política, Miguel.
Lo siento, hoy después usted me manda un correo y si acaso yo le cuento, pero no. O aquí no voy a opinar de política. Qué pena no responderle su pregunta, pero no, no va a pasar. Herramientas de gestión de datos de investigación. Entonces, tenemos una gran cantidad de herramientas que tienen que ver con la gestión de datos de investigación. Algunos de ustedes conocen esas herramientas, o por lo menos algunas de ellas. Hay muchas más de las que hay aquí. Por supuesto, hay montones más. Por ejemplo, una de las que no puse acá, que es la herramienta principal, o sea, la que más se usa en el mundo para análisis de datos, es Excel, y aquí no está. Entonces, planificación y recopilación de datos. Bueno, otra cosa porque me lo preguntaban esta mañana. Si todo lo que aquí hay es abierto, pues no todo es abierto, pero por lo menos ninguna le cuesta dinero, aunque sea en la versión gratuita. Por lo menos tienen una versión gratuita o son completamente abiertas. Entonces, eh, cualquiera de estas no le va a contar, no le va a costar ningún dinero. Eh, y entonces están como en diferentes categorías. Herramientas para planificación y recopilación de datos, para procesamiento y análisis, para almacenamiento y preservación, para documentación y metadatos, para visualización y difusión, para colaboración y para publicaciones. Entonces, en la primera categoría tenemos a Open Science Framework y a ADMP Online, que le permite a usted hacer ese plan de gestión de datos y entender cómo debe hacer esa gestión de los datos suyos. Y es una recomendación si usted está interesado en trabajar en temas de ciencia abierta. El procesamiento y el análisis de datos, pues bueno, hay muchas herramientas, como les mencionaba, Excel es una de ellas, pero para aquellos que van a trabajar datos de verdad, en serio, pues hay otras cosas, como por ejemplo Python, como por ejemplo R, que son difíciles para las personas que no son programadores porque utilizan código línea de comandos y eso es bastante agreste para aquellos que no somos ingenieros de programación, pero para los que no somos ingenieros de programación existen otras formas de hacer ese análisis de datos y es, por ejemplo, bueno, y para los que son ingenieros de programación también, utilizando Orange Data Mining, se llama Orange Data Mining, eso es una naranja con gafas. Orange Data Mining que utiliza, es un lenguaje gráfico de programación. Usted hace básicamente su flujo de trabajo pegando iconos, entren y visítenlo. Y el lenguaje de programación que utiliza es Python. Entonces, es una interfaz gráfica para trabajar, analizar datos de Python. Incluso usted puede analizar datos con algoritmos de inteligencia artificial de una forma verdaderamente fácil. Muchas de las humanidades digitales, lo que se llaman humanidades digitales, están utilizando Orange para hacer análisis de datos muy complejos, como por ejemplo análisis de semántica latente y otras cosas. Y NIME, en inglés, yo le digo NIME de cariño, es un sistema de información también que trabaja de forma visual. Usted genera sus flujos de trabajo. Esto le toma el dato de una vez. Usted puede irse al dato crudo a la base de datos o buscarlo en internet. O sea, el dato crudo, procesarlo, analizarlo y visualizarlo con NIME. Es supremamente poderoso. Se lo recomiendo enormemente. Entonces, procesamiento de análisis de datos. Para almacenamiento y preservación tenemos Mendeley, que es libre, es abierto. Tenemos Figshare, que es un repositorio, Dryad y Zenodo, que son repositorios abiertos generalistas. Es decir, usted puede poner cualquier tipo de dato allí eh, y ahí va a estar guardadito. Para documentación y metadatos, lo que hablamos de poner los metadatos a los datos, pues entonces empecemos por por el CSV/W. Tiene una W adicional. Son los archivos CSV, texto separado por comas, ¿cierto? Pero además, la W quiere decir que están preparados para web, es decir, que tienen unos metadatos específicos. Hay un formato que le dice, tiene que ponerle estos metadatos, por ejemplo, fecha, nombre del autor, institución, esos son metadatos. Y ese formato le dice qué metadatos tiene que poner para que sean considerados abiertos. Está JSON, que es un formato básicamente, de datos
como si fueran tablas, pero es como para usar las máquinas, para que analicen las máquinas. Está Dublin Core, que seguramente algunos de ustedes habían oído hablar, es un formato de metadatos que se aplica a los conjuntos de datos. RDF es otro, pero hay muchos más. Está Darwin Core, por ejemplo, para datos biológicos y otras cosas más. Entonces, hay muchos formatos de documentación y metadatos. Aquí les traigo solamente unos de ellos. Para visualización y difusión está Tableau, que Tableau tiene una versión de pago, pero también tiene una gratuita que se llama Tableau Public. El problema con Tableau Public es que los datos quedan expuestos, pero si usted está trabajando con datos abiertos, pues qué le importa que queden expuestos los datos en Tableau. Entonces puede utilizar Tableau Public. Está R, que es es un, es una suite de análisis estadístico que le permite hacer unas visualizaciones espectaculares. Está Python, que también tiene unas librerías fantásticas para visualización. Como les decía, por ejemplo, Orange y Nime también les permiten hacer eso. Y difusión, además. Difusión Nime también les ayuda con la difusión. De colaboración, pues bueno, a veces necesita uno, no, a veces no, cada vez más se necesita trabajar con grupos de investigación. Entonces, para eso tenemos a Digital Commons Data, tenemos GitHub, tenemos Google Drive, por ejemplo, y en publicación tenemos pues Mendeley, que también siempre lo van a poder utilizar, y una plataforma que se llama Scholix, que es una tecnología que lo que hace es que toma los DOIs de las publicaciones y los DOIs de los conjuntos de datos y los une en sagrado matrimonio por toda la eternidad. Para que usted los pueda encontrar. Si encuentra uno en internet, encuentra el otro. Y como yo trabajo en el Sevier, yo no voy a poderme poner a hablar ni a mostrarles de las cosas que no son del Sevier. Entonces les voy a mostrar cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para el Research Data Management, la gestión de datos de investigación, para que ustedes sepan en qué estamos trabajando nosotros, para que la vida les sea más fácil a ustedes que están trabajando con datos. Entonces, principalmente son tres soluciones. Una se llama Mendeley Data, otra se llama Digital Commons Data y la otra se llama Data Monitor. Entonces, Mendeley Data, que creo que muchos de ustedes lo conocen, funciona con la tecnología Digital Commons Data. Es gratuita para investigadores, gratuita, gratuita, gratuita. Es un repositorio generalista y, por ejemplo, los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos lo aceptan como uno de los repositorios generalistas en donde usted puede depositar sus datos de investigación para cumplir con el requisito de tener los datos en un repositorio abierto. La otra herramienta es Digital Commons Data. Digital Commons Data es una herramienta de suscripción, es institucional, es para las instituciones, para su universidad, pongamos, y lo que hace es que Mendeley Data, que es el gratuito, el abierto, usted no puede tener grupos de investigación, no puede hacer grupos de investigación, por ejemplo, allí, y tampoco, pues la cuota es de 100 gigas. Con Digital Commons Data la cuota es más grande, se maneja por institución y le permite generar colaboración con otros con conjuntos de datos de otras personas de otras instituciones. Entonces es muy importante por eso. Y ellos dos tienen una cosa que se llama las API, cada cual con las suyas. Y las API son básicamente una pieza de software que expone los datos de una forma tal que una máquina, otra máquina, sea capaz de leerlos y entenderlos. En este caso, una de esas máquinas puede ser Data Monitor, que es la otra herramienta que tenemos. Entonces, ella va a colectar datos de todos lados, así todos desordenados, ¿cierto? Porque va a revisar conjuntos de datos de muchos sitios y los va a organizar, los va a poner bonitos, quiénes son de cada quien, cuáles son son los datos de fulanito, de perencejo, pero además cuáles son los datos de la institución tal. Y va a recopilar eso para una gran cantidad de repositorios. Ahora lo vamos a ver en más detalle. Entonces, estas son las tres herramientas que utilizamos para básicamente colectar datos, pero no nos podemos olvidar del sistema de gestión de investigación. Entonces, aquí ya que vi que hay peruanos, pues me desmentirán si digo muchas brutalidades, pero creo que no. En Perú, hace unos años, muy pocos, en realidad, se generó una política que se llama, una iniciativa que se llama CRIS, Perú CRIS. Perú CRIS, ¿qué quiere decir? No es CRIS de Cristina ni de Christopher, es CRIS ni de cariño, ¿no? No. CRIS quiere decir Current Research Information Systems. ¿Qué es un CRIS?
un CRIS es un modelo de datos, es un estándar de datos, es decir, que usted no puede poner los datos como usted se le dé la gana, sino tiene que hacerlo sobre ese estándar de datos. ¿Para qué? Para que todas las instituciones que utilicen ese modelo CRIS puedan hacer interoperables sus datos. Y ese modelo de datos usted lo puede utilizar para construir un RIM. ¿Qué es un RIM? Un RIM es un Research Information Management System, es decir, un sistema de gestión de investigación de datos. Perdonen tanta sigla horrible, pero pues así es que andamos nosotros. Entonces, una universidad que quiere tener todos sus datos de investigación en un formato estandarizado, pues seguramente va a utilizar un RIM. Y si usted llama a su primo, que es programador, y le dice, oye, ármame aquí un sistema de información para la investigación de la universidad, seguramente lo va a hacer. Pero no puede ser cualquier cosa si usted quiere ser interoperable. Tiene que ir sobre ese modelo de estándar de datos. ¿Cómo se llama el sistema que tiene el Sevier? Se llama Pure. Por eso lo traigo aquí a colación. Entonces, rápidamente, ¿qué hace Mendeley Data? Primero, está soportado sobre la infraestructura Digital Common Data. Le permite a usted garantizar el cumplimiento de sus compromisos de datos abiertos. Entonces, si usted tiene plata financiada por un Estado y necesita de todas formas sí o sí mostrarle al financiador que usted publicó esos datos, Mendeley le sirve para poner esos datos ahí. Si no encuentra un repositorio abierto en su universidad, por supuesto. Va a asegurar el almacenamiento, que no se van a perder esos datos. Están en servidores S3 de Amazon con por allá backups en Glaciar y etcétera. Unas cosas de esas muy sofisticadas. La curación va a ser más fácil de los datos. Entonces, porque Mendeley Data le apoya, le ayuda al proceso de curación antes de que se publiquen esos conjuntos de datos y tratar de mantener la calidad de su contenido. Y lo otro es que va a mejorar el impacto. Entonces, cuando usted publica en Mendeley Data, esos datos también son indexados por DataSite. Los datos no, los metadatos van a ser indexados por DataSite, por el portal de OpenAIRE y en Data Monitor. Entonces van a tener mucha más visibilidad sus datos. Ahora, Digital Commons Data, que es la plataforma que les decía que era institucional, pues entonces tiene esas ventajas que yo les dije, que va a aumentar la cuota, que usted va a tener ordenaditos los conjuntos de datos, va a saber cuáles son las fuentes de dónde vinieron, cuáles son los tipos de datos que tiene esa colección, va a poder tener métricas, va a poder tener un análisis, un repositorio con todos los datos de ese proyecto, va a tener las descripciones y todos los metadatos, como dice acá. Ahora le contesto a Mariela, disculpen un segundito, termino esto. Entonces, Data Monitor, que es la tercera, es la solución de indexación y descubrimiento de datos. Todos ustedes conocen Scopus, espero, pues Data Monitor viene siendo como un Scopus, pero de datos, no de documentos, sino de datos. Entonces, ¿qué hace Data Monitor? Se va y escarba en Internet más de 2000 repositorios de datos, muchos, incluidos DataSite. Y de esos repositorios, unos pueden ser generalistas, otros de dominio específico, los ingresa a los metadatos, los limpia, los pone bonitos, los enriquece, les pone el nombre de la universidad como es, los nombres de los autores y les inyecta otra información, que es esto de acá, cosecha, normalización, limpieza y enriquecimiento, y después de eso quedan inyectados a la base de datos de Data Monitor. Cuando ya están en Data Monitor, entonces, porque se hizo todo este trabajo de limpieza, aquí van a quedar muy fácil ponerlos bonitos y ordenados, y entonces usted como usuario lo que va a ver son dos cosas. O una aplicación web en donde usted va a poder hacer búsqueda y rastreo, ¿cierto? Como por ejemplo Dataverse, o su Pure, el Pure de su institución, o va a tener una API, bueno, usted no, un programa que usted desarrolle se va a conectar con esa API que pueda servir para alimentar su sistema de gestión de información de la universidad, los repositorios institucionales. Entonces, para eso sirve Data Monitor. Nos estamos quedando casi sin tiempo. La integración con esos CRIS, con esos sistemas de gestión de investigación, pues lo que pretende es que una institución pueda tomar decisiones basadas en la evidencia. Entonces, yo puedo tener repositorios de datos desparramados por el mundo, como les decía, Gymbank, PDB, por ejemplo, aquí Infonética, por ejemplo, aquí Redbox. Y entonces, por medio de estas interfaces de Data Monitor, por ejemplo, se monitorea el asunto
y quedan dentro de Pure. A esto se le añade el plan de manejo que puede venir de Redbox o el tema de ética que viene, puede utilizarse conectando con Infonética y entonces quedan esos conjuntos de datos pero súper bellos. Y Data Monitor colecta lo que venga de su Digital Commons o de Internet de cualquier otra parte. Eso todo queda organizado en Pure y después usted puede incluso tomar esos datos de Pure porque lo permite inyectarlos otra vez en su repositorio institucional para que usted en el repositorio tenga todos los metadatos de todos los conjuntos de datos que están en el mundo desparramados de su universidad. Nosotros entendemos, sabemos que más o menos entre el 70 y el 80% de los datos de investigación de una institución están por fuera del repositorio institucional. Entonces, es un esfuerzo muy grande poder colectar el 80% de los datos. O sea, una institución, en otras palabras, solamente va a tener en su repositorio institucional de datos cerca del 20% en promedio. En promedio, por supuesto, no podemos generalizar, pero son los numeritos que tengo yo. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar los datos abiertos? Lo primero que me hablaban era de los derechos de autor. Entonces, el primer derecho de autor que existe es el derecho de paternidad sobre su obra. Eso ocurre cuando usted se loguea en Mendeley Data con su cuenta. En ese momento que usted se loguea con su cuenta, todos los datos que queden ahí metidos dentro de esa cuenta son suyos. Entonces, asegura la paternidad de los datos suyos y de las personas que usted diga. Ahora lo vamos a ver. Entonces, esa es la primera característica, la paternidad de los datos. Entonces, ¿cómo se hace? Usted dice, no, pues yo quiero agregar un nuevo dataset. Entonces, le da clic acá, crear un nuevo dataset y ahí le sale una ventana en donde usted le dice, no, mire, esos datos que yo voy a subir son de pobreza cero de Latinoamérica. Vamos a crear ese conjunto de datos. Entonces, yo no tengo esos datos en el computador, los tengo en la nube, los tengo en mi Google Drive. Entonces, lo que sí me permite Mendeley Data es que me conecte con mi Google Drive. Aquí me está diciendo Mendeley Data Manager. Quiere acceder a su cuenta de Gmail, que aquí está escrita, pero ustedes no la ven, que se va a pegar a Google Drive y me va a pedir que valide mi identidad para poder acceder a los datos que tengo en Google Drive. Pero si los tengo en OneDrive o los tengo en Dropbox o los tengo en Box, pues también puedo hacer lo mismo. Entonces, básicamente nos está dando la posibilidad de interoperar con otras plataformas en la nube. Yo aquí está mi Google Drive. Aparece que voy a seleccionar solo un datico. Aquí lo selecciono. Un datico no, un conjunto de datos. Y ya quedó importado. Entonces, desde aquí yo empiezo con la gestión. Yo mismo. Yo empiezo a dar la gestión de mis datos. Entonces, lo primero que tengo acá es que mis datos fueron cargados, ¿no? Eso es muy importante. Después de eso, entonces fíjense todo lo que ocurre. Bueno, yo estoy logueado, ¿cierto? Aquí dice cuál es la fecha de autoguardado. Me dice que es un borrador. Me dice que el título es este, en borrador. Me dice que el principal, que el único contribuyente a ese conjunto de datos es esta persona, pero yo puedo añadir todos los que yo quiera. Puedo añadirle una descripción, hasta 3000 caracteres. Aquí está mi conjunto de datos, pero yo puedo seguir añadiendo más desde aquí. ¿Qué más tengo? Tengo que es un borrador, no lo he publicado. Tengo que es acceso abierto. Ahora les muestro cómo es lo de las licencias. Yo puedo dejarlo ahí o puedo verlo o compartirlo o borrarlo o publicarlo, pero no lo quiero publicar. Ya me reservó un DOI. Todavía el conjunto de datos no está publicado, pero ya me reservó un DOI. Eh, ya tengo cómo citarlo. Ya me dice si lo publico, cómo voy a poder citar eso. Y me dice que todavía tengo dentro de mi Mendeley Data 100 gigabytes libres de espacio. Entonces, todas estas cosas de aquí son las que les mencioné que ocurrían. Ahora,
Eh, Me preguntaban sobre las licencias de Creative Commons. Pues miren acá. Entonces yo tengo licencias para todo, tengo para datos exclusivamente, para software y para hardware, solo me voy a centrar en estas. Tenemos tres tipos de licencias. Creative Commons 0, que es es dominio público, versión 1, dominio público. Creative Commons Attribution 4.0 y Creative Commons Attribution mm, Non-Commercial 3.0. Entonces, usted tiene que saber cuál es la diferencia entre estas licencias. Yo ahora por el momento solo le muestro que usted puede escoger diferentes tipos de licencias, diferentes tipos de acceso para las personas y lo cambia y ya quedan los datos con esa licencia. Si usted después quiere cambiarlos, pues entonces usted la cambia. Eso es, usted ya puede hacer la gestión de sus datos. Eh, Usted puede poner las categorías de esos datos, puede añadir acá quién fue el financiador, quién le dio el billetico para hacer esa investigación y poder generar esos conjuntos de datos, bien sea un video que usted hizo en el Amazonas de unas comunidades indígenas o puede ser eh, la tabla de datos en una base de datos de MySQL con los datos del colisionador de hadrones, no importa. ¿Cuáles son los pasos que usted necesita para reproducir ese conjunto de datos? Y ahí tiene 3000 caracteres. ¿Cuál fue la fecha? ¿Cuál es la naturaleza? Y tiene otra serie de metadatos. Y después de que usted los llene todos, pues va a poder publicar. Puede publicar cuando quiera, pero pues con todos es mejor. Y ahora, ¿cómo busco yo los datos? ¿Cómo los veo? ¿Cómo los busco? Pues muy fácil. Yo tengo en Scopus la posibilidad de poder ver cuáles son los datos de investigación de un artículo si están asociados. Entonces, por ejemplo, este DOI corresponde a este artículo de acá. Activación de secciones, cross sections de protones en no sé qué, rarísimo. No sé qué es eso, a 65 voltios, no entendí nada más. Entonces, eso tiene los datos. Si usted quiere mirar qué fue lo que hicieron, pues aquí están los datos. Y usted pica aquí y entonces lo va a llevar al conjunto de datos en Mendeley Data para que usted pueda ver esos datos específicos. Esto es de Scopus, pero ustedes de Mendeley Data, que la dirección es esta que está aquí arriba, usted va a poder buscarlo. Fíjese que ni siquiera me he logueado. Aquí yo no me logueé, ni me voy a loguear. Busqué violencia de género. ¿Cuándo necesita loguearse? Pues cuando usted necesita darle paternidad a unos datos, que sepa que son suyos. Mientras sea búsqueda, pues no, no es tan importante. Y usted va a poder buscar en el repositorio, por ejemplo, aquí yo estaba buscando violencia de género. Bien, y entonces hice esa búsqueda de violencia de género y me arrojó la bicoca de 3443 resultados de conjuntos de datos, no son artículos, de conjuntos de datos que tienen información sobre violencia de género. ¿Qué me dice? Que están desde el 70 hasta el 2023. Y acá me dice cuáles son los tipos de datos y cuántos conjuntos de datos tengo por cada uno de ellos. Entonces yo voy a necesitar, mmm, quiero ver datos tabulares, a ver qué hay de datos ahí para ver si hago una metodología nueva o qué. Entonces pico sobre los datos tabulares, filtro, etcétera, y encontré este conjunto de datos que se llama Gender Based Violence, que es una estadística para 4 localidades de Colombia. Aquí está la descripción, me dice quiénes trabajaron en ese proyecto. Aquí tengo los datos de uso y métricas alternativas. Aquí me da los datos de uso de la institución en la que estoy trabajando. Y acá tengo los archivos para de los conjuntos de datos. Entonces, aquí yo tengo GBB en CSV y en tipo data. Entonces, el tipo DTA requiere de una base de datos seguramente para que yo lo pueda abrir. Por lo tanto, es un conjunto cerrado. Pero GBB.csv es un formato abierto de datos. Excel es cerrado, PDF es abierto, PDF es abierto. Entonces, yo fíjense que en Mendeley Data puedo poner tanto datos de formato cerrado como de formatos abiertos y pues bueno, ahí está muy fácil el asunto. Y cuando miro esa tabla de gbb.csv,
me dice cuáles son los metadatos de la tabla y además de eso, pues yo puedo hacer una previsualización de esos datos. Entonces, esta es la columna más a la izquierda. Entonces aquí está 149, 152, etcétera. No sé qué es ese ID. El PA, pues parece que es la ciudad. Son ciudades del Valle del Cauca, de Colombia. El PA1 es la comuna. Y bueno, ahí hay una serie de datos que ustedes pueden ver sin necesidad de haber abierto el mamotreto o el volumen de dato completo, sin tener una previsualización. Y esto ya casi para terminar, entonces son las reflexiones finales sobre el futuro de los datos abiertos en la investigación. Entonces, pues van a ser el pilar fundamental de la investigación científica, sin duda alguna. Van a requerirse más recursos para curar, documentar y mantener datos abiertos de calidad. Y yo estoy aquí cuando hablo de esto, estoy hablando de recursos humanos, de data stewards que se llaman. Esto es una nueva profesión, básicamente, y están allí para ayudarle a los investigadores a hacer ese proceso de gestión de los datos. Sin duda alguna, también van a mejorar las herramientas para integrar el análisis de datos abiertos en los flujos de trabajo. Les mostré dos que son muy, muy de avanzada, que son Orange y Nime. Van a ver que es una cosa loca. La educación en gestión de datos se va a volver crucial para todos los investigadores, para todos los investigadores. O sea, yo creo que si va a haber una materia de metodología de investigación, esto va a ser obligatorio. Se requerirá mayor colaboración internacional para financiar y mantener las infraestructuras de datos. Son terriblemente costosos. Mantener datos es lo más costoso que hay sobre la Tierra. Entonces, esto tiene unos retos aquí grandes. Los datos abiertos van a impulsar descubrimientos científicos con mucho tiempo antes y los ciudadanos van a poder participar más efectivamente porque van a tener disponibilidad y acceso a esos datos abiertos. Pues bueno, tenemos dos preguntas en el chat. El tiempo se venció, ya hace como 2 minutos. Yo les quiero agradecer a las personas que nos acompañaron, 205 personas, cerramos. Voy a responder preguntas, unos minutos de responder preguntas, pero pues hasta aquí va la presentación. El que se quiera quedar a escuchar las preguntas de sus compañeros y las respuestas que voy a dar yo, pues se los agradezco enormemente. Entonces, por ahora voy a empezar con Mariela. Mariela dice que, me pregunta o dice, cuando uno está realizando una revisión sistemática de la literatura, se genera un registro de los documentos revisados, de 100 o más documentos. ¿Esto se puede subir a Mendeley? ¿Los metadatos de eso? Sí, claro, usted lo puede poner donde quiera. Si ese va a ser su conjunto de datos, por ejemplo, para hacer el análisis de esa literatura, esa revisión sistemática, ese sería su conjunto de datos y ese conjunto de datos usted lo puede poner en Mendeley, claro. Con eso las personas vamos a poder ver de dónde sacó usted la información y poder analizar después con ese trabajo que usted hace. Porque hacer un análisis de la literatura es una cosa brava. Sí, Mariela, entonces la respuesta corta es sí. C. Carlos, ¿será que brasilero? ¿Cómo hacemos para ver las capacitaciones anteriores? ¿Quedan grabadas? Sí, señor, quedaron grabadas. Busque el Sevier Live y ahí están, o nuestro canal de YouTube también. YouTube, Latinoamérica, ahí están los videos que nosotros hacemos. Guidel Roblero, muchas gracias. Bueno, nueva pregunta a usted. Gracias, nueva pregunta. Muchas gracias. Nueva pregunta. Por favor, que me aclare un poco más sobre lo que es Data Monitor. Cristian, Data Monitor es una plataforma que lo que hace es indexar datos de investigación que están desparramados en repositorios de datos por todo el mundo. GenBank, Protein Data Bank, el repositorio de la Universidad de San Pablo, el repositorio de Harvard. Colecta los metadatos de esos repositorios y los organiza en un solo sitio. Entonces es como un Scopus, pero de datos de investigación. Espero que con eso esté mucho más claro. Muchas gracias. Al día de hoy, ¿qué se recomienda como educación formal para capacitarse en todos estos temas? Como educación formal.
Mm, No sé, educación formal. En temas de gestión de investigación, yo no conozco programas de educación formal de gestión de investigación. Hay algunas iniciativas que están generando asociaciones de gestores de gestores de investigación, de proyectos de investigación, pero educación formal, que usted le otorgue un título, yo no conozco, la verdad. Habría que hacer la tarea. Gracias por Daniel por la duda. Voy a ponerme a averiguar. Por ahora estamos nosotros, así que aprovechenos, Daniel. Rigoberto Arroyo, ¿podrías repetir el nombre de los repositorios de vacunas que mencionaste como ejemplo? No, no mencioné ningún repositorio de vacunas. Los datos con los cuales se hicieron las vacunas están desparramados por miles de repositorios. Entonces hay colecciones, de hecho, busqué colecciones de datos de SARS-CoV-2 o de Mendeley o de COVID, y ahí va a encontrar seguramente acceso a muchos datos, pero no hay un repositorio de vacunas que yo conozca, no, de datos de vacunas. Espero haber aclarado, Rigoberto. El software más potente para análisis de datos que sea libre, ¿cuál sería? Mm, El más potente es el que sepa utilizar mejor Alirio. Mucha gente está utilizando Python, mucha gente está utilizando R, mucha gente está utilizando las plataformas de Microsoft de Azure, otros están utilizando TensorFlow de Google, pero es la que usted pueda utilizar, yo creo. Excel sigue siendo la más potente. No hace de todo, pero pues es la que más gente usa. Yo uso Nime. Yo. Pero pues eso no quiere decir que sea la más potente. Yo le recomiendo las que yo he utilizado y pues usted tiene que aprender a manejar una y seguramente lo va a ver muy bien. Muchísimas gracias, dice Cristian. ¿Dónde se pueden encontrar más datasets aparte de los mostrados? Edwin, busque en los repositorios que le mencioné, en Mendeley Data, en Zenodo, en Figshare. Si quiere encontrar de todo, pero es que depende de lo que usted esté buscando. Si quiere buscar datos de secuencias genéticas, tiene que buscarlos en GenBank. Si quiere buscar datos de proteínas, de estructuras de proteínas, tiene que buscarlos en PDB porque son dominios específicos. Entonces, lo que usted tiene que hacer, Edwin, es mirar cuáles son los datos que usted quiere manejar, averiguar, conocer, aprender cuáles son si hay repositorios de datos dominio específicos para ese tipo de datos y si no, buscarlos en los generalistas, ¿no? Como le digo. O tener, sí, ¿no? Buscarlos en Mendeley. Mendeley le ayuda a buscar una gran cantidad de datos y si no se va a Figshare o a Triad o a algún otro tipo. Buena pregunta, Edwin, gracias. Sandra Rocío, muchas gracias. Daniel, la pregunta anterior de la educación formal me refiero a alguna especialización o maestría en la formación para el manejo de datos. Ah, bueno, no, eso sí hay muchos. Para manejo de datos sí hay muchas. Hay una gran cantidad de cursos de data science, hay maestrías en data science. Sí, sobre todo eso, data science. Hay muchísimas maestrías en esa área. Busque la que esté más cerca a usted, busque maestrías en ciencias de datos o data science, ya hay muchas. Mm, y va a poder tener información que le permita lograr una formación conducente a título al respecto. Rosalena tiene la manita levantada, pero no sé si es que quiere hacer una pregunta o qué. Daniel, muchas gracias. Rosalena Pérez de la Fuente tiene su manita levantada. ¿Quiere hacer alguna pregunta? No. Bueno. Eh, el avatar virtual. ¿Esto quedó con un avatar? ¿No quedé yo? Ah, la exposición la hizo el avatar.
Lo hace Zoom, Juan Carlos. Qué pena. Entonces fue mi muñequito el que estuvo todo el tiempo hablando. Lo siento mucho. Bueno, ya para la despedida, entonces este soy yo. Muchísimas gracias a todos, muy amables por su participación, por su colaboración. Rosalena, me quedé con la duda. Luis Quinde, no sé si quiere hacer preguntas. Tienes manita levantada, no sé qué significa eso. Muchas gracias de nuevo. Feliz tarde. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.